Y hoy quiero traerles, ¿verdad? Estamos con toda la vida. Y quiero traerles, vamos a traerles noticias de lo que ha estado ocurriendo en cuanto al tema pro vida, tanto en Puerto Rico, ¿verdad? Como en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y Fanny, que está encargada de todo lo que es, todo lo que son las noticias, los medios social media de toda la vida PR. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y todas las redes, como Toda la Vida PR. Toda la vida PR, así que nos pueden buscar ahí y Fanny va a estar compartiendo algunas de las historias de las cosas que están pasando aquí en Puerto Rico. Nuevamente, toda la vida nosotros nos encargamos de ser la voz de los que no tienen voz, los más vulnerables de nuestra sociedad, el niño por nacer, quien se encuentra en el lugar que se supone que sea el lugar más seguro, el lugar, ¿verdad?, más protegido. Y es el lugar más peligroso para el niño puertorriqueño el día de hoy, que es el vientre. Así que te dejo con eso, Fanny. Sí, así es. Y primeramente queremos comenzar, ¿verdad?, con que queremos que estas conversaciones se empiecen a dar ya en casa, que podamos comenzar, ¿verdad?, a hablar sobre lo que es el aborto hasta nuestros hijos, ¿verdad? Porque necesitamos educarnos, necesitamos, ¿verdad?, que se hable de este tema y que no sea un tabú. Exacto. Porque quizás en un futuro cualquier niña, esperamos que no, que tengan un embarazo inesperado, que tengan la confianza de poder llegar primero a su madre, ¿verdad?, antes de tomar una decisión incorrecta y poder luego, ¿verdad?, pasar por todas las secuelas de lo que es el trauma post-aborto. Así que empezando con la primera noticia, que es la de Puerto Rico, que esto es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y yo lo voy a leer porque yo no quiero que se me quede ningún detalle. Ellos titulan esta noticia como que adiestran a nueva generación de personas proveedoras de aborto. O sea que están adiestrando a nuevas personas para que aprendan a cómo realizar un aborto. Yo no creo que deba de haber un currículum en cómo quitarle la vida a un ser humano, ¿verdad?, inocente, en cómo quitarle la vida a un ser humano vulnerable. Dice más adelante, las escasas clínicas de aborto en el país, la concentración de estas instituciones en el área metropolitana y la dominación masculina entre los proveedores de terminaciones de embarazo, pues en su mayoría son hombres mayores de 60 años, fueron las razones principales de la creación del primer programa de capacitación feminista para la nueva generación de personal médico dedicado a las prácticas de aborto. Volvemos, un currículo basado en prácticas feministas y derechos humanos que yo sepa, por lo menos yo no, a mí no me representan y no debería ser nunca un derecho quitarle la vida a una persona, ¿verdad?, inocente. Incluso desean avanzar la agenda feminista y cada vez más quitarle la voz a los que tienen, ¿verdad?, a los padres, a la paternidad, a los padres que verdaderamente tienen todo que ver con la reproducción. Todavía, ¿verdad?, que yo sepa, todavía ellos todo tienen que ver con la reproducción. Y de hecho, acordémonos que esta misma organización fue la que estuvo abierta durante toda la pandemia, mientras otras organizaciones tuvieron que estar cerradas para que, ¿verdad?, perdiendo dinero, perdiendo comida en sus hogares. Esta organización estuvo durante la pandemia completamente abiertos porque ellos se declaran como un servicio esencial y de urgencia. ¿De urgencia en qué? Exacto, ningún aborto es necesario para que una mujer viva. Ninguno. O sea, a veces dicen, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados, especialmente las personas como yo, que ya estamos 35 para arriba, que veíamos esas películas en los tiempos de antes de que hay que escoger entre la vida del bebé y la mamá. Eso no existe. Eso existe en las películas. En las películas de los 80s, de las 80, eso existía, pero nunca en la vida real. Porque desde que se empezaron a hacer cesáreas, pues ya no es necesario escoger entre la vida de la mamá y del bebé, ya que todas las condiciones que fueran a causar algún tipo de problema ocurren realmente después de las 20 semanas, donde un bebé realmente ya a las 21 o 22 semanas puede sobrevivir fuera del vientre. Eso de matar a un niño en tercer trimestre para salvar la vida de la mamá no es necesario. Ninguna clínica de aborto debería estar abierta porque ninguna mujer en Puerto Rico ni en el mundo necesita un aborto para poder subsistir. Exacto. Más adelante dice la noticia que redujeron sus horarios por la carencia de proveedores, pues algunos fueron llamados a nivel nacional para atender asuntos relacionados con la pandemia, donde deberían estar salvando vidas, porque los médicos estudian para salvar vidas, ¿verdad? Y
que también la dificultad para acceder a equipos de protección médica, donde esos equipos debieron estar en los hospitales para salvar la vida de las personas que estuvieron y que todavía están infectadas del coronavirus, ¿verdad? Estas personas estaban abiertas obteniendo el equipo médico que debía de haber estado en los hospitales. En los hospitales y en todos los servicios Cuando realmente esenciales. Nuevamente, Exacto. el aborto no es esencial. Exacto. Y ojo con la educación, porque más abajo dicen, ¿verdad? Ellos se están aliando con escuelas y colegios, introduciendo en el currículum, ¿verdad?, de médicos que deben saber hacer un aborto para poder graduarse. O sea, estamos hablando de la clínica que está con lo que es planificación familiar. Son aliados a Planned Parenthood, están ahora mismo afiliados a Planned Parenthood, que es la clínica de aborto, el non-profit que provee más abortos en todos los Estados Unidos. Y estas personas han sido encontrados vendiendo los cuerpos y los órganos de los bebés. O sea, estamos hablando de $200 por un hígado, $300 por el cerebro, de estos bebés. Para lo que sea experimentación, etcétera. So, no solamente se aprovechan de la mujer en el medio de su temor, ¿ok? Sí, también usan estos cuerpecitos y estos organitos para también sacarle dinero. Pero son non-profit, ¿verdad? Son non-profit cuando realmente sabemos que están haciendo mucho dinero en cuanto a hacer abortos en Estados Unidos y Puerto Rico. Y esta clínica que está haciendo este programa educativo, quote unquote, como decimos, es esta clínica. Está entrenando a los doctores de universidades como la UPR y diferentes colegios para que practiquen abortos. Y muchas de las personas, he tenido conocimiento, se han sentido obligadas a tener que practicar un aborto para poder graduarse y ser doctores en Puerto Rico. ¡Qué fuerte! Exacto, así que si usted es médico y le están obligando a que hagan esto para poder graduarse, ¿verdad? Y usted se siente de alguna manera presionado, o ¿verdad? Que esto no debería ser parte del currículum para poder tener un título de médico, llámenos a nosotros a toda la vida. ¿A qué se refieren a que para graduarse sepan hacerse un aborto? O sea, sepan realizar un aborto. So, básicamente el entrenamiento es para el doctor. Para el doctor, Okay. para el estudiante. Pero ¿dónde lo hacen? ¿En una clínica? En la clínica de aborto. Sí. En la O clínica sea de que aborto. cuando hay una persona a adoptarse, abortar, se ponen de acuerdo, mira, tengo una, ven para que hagas la práctica. ¿Sí? Exacto. De hecho, en la noticia dice que 10 horas, son 40 horas, ¿verdad? Para poder cualificar en este currículum. Son 10 horas teóricas y las 30 horas adicionales son prácticas. O sea, que tienes que estar 30 horas realizando. Pero si yo soy un doctor cristiano que no me interesa nunca entrar en la industria del aborto, creo en la vida y me estoy entrenando para salvar vidas y no quiero, no me gradúo. Exacto. Y ahí es donde está, porque está la presión. ¿Eso está vigente ya o es una propuesta? Eso ya está vigente. Ellos ya empezaron a hacer esto. Ya empezaron el movimiento. Y muchos de ellos se sienten obligados a hacerlo. Y no solamente es obligado de que no puede levantarse y quizás buscar un equipo para que lo defienda y verdad que pueda ocurrir. Es la presión de que toda el staff alrededor, todos los estudiantes, toda la presión es que lo tienes que hacer, ¿verdad? Y eso continúa. Muchos de ustedes también conocen doctores, amistades de nosotros que han sentido esa presión y tienen problemas. Por eso tenemos algunos doctores que son cristianos pro vida y no hablan de este tema porque sus propios colegas, los colegas, empiezan a hablar mal entre ellos, a darle mala fama a estos doctores y es lo que está pasando en Puerto Rico. Por eso tenemos tantos cristianos que son doctores, que son personas que quieren hablar, pero sufriría tanto y tanto su práctica, ¿verdad? Que por esa razón no alzan su voz. Wow. Exacto. Ustedes están dando una información que a mí me tiene en shock esta mañana. Yo no sé la reacción de mis compañeros, pero yo estoy en shock. ¿Desde cuándo esto es compulsorio, o sea, para la graduación? Esto lleva mucho tiempo donde ha sido sugerido, pero ahora se está moviendo más a esa compulsión de que tienes que hacerlo, especialmente si está en lo que se llama obstetricia, etcétera. Todo lo que tenga que ver con ginecología, pues están tratando de empujar para que tú practiques un aborto. Pues no sé si lo que voy a decir es un disparate, pero entonces presumo que tendremos menos médicos cristianos porque el que no esté de acuerdo a hacerlo no lo van a certificar. Un médico cristiano de valores va a decir, no, espérate,
hasta ahí llegamos. Pero no hay Exacto. ningún médico cristiano que haya alzado su voz públicamente y... Mira, el uno. médico cristiano, pues igual estos son estudiantes y los estudiantes están ahora mismo a la merced. Yo tengo una muchacha que su sueño es ser ginecóloga y ella sabe muchas cosas acerca del aborto en Puerto Rico, lo que se hace en el Hospital Universitario de Puerto Rico, que hay abortos de una forma, o sea, estamos hablando de que los niños nacen y los han dejado morir después de que nacen. O sea, y ella sabe de esto, ha tenido testimonio de doctores diciéndole a ella que ellos practican eso en el doctor. Y como ella quiere ser doctora, ella no ha salido a hablar porque ella dice, Daisy, tú no entiendes la presión. Esto es prácticamente como si fuera una mafia underground. Y si tú empiezas a hablar y alzar tu voz, se van en contra tuya. Y tenemos las asociaciones de ginecólogos de Estados de Puerto Rico, de Estados Unidos, todos presionándolo. Estamos hablando después de que tú gastas prácticamente de $500,000 a $1,000,000 para convertirte en doctor, tienes toda esa deuda y luego vienes y te pones en el lado opuesto de todas estas asociaciones, estás comprometiendo tu misma, ¿verdad?, posibilidad de poder pagar tus deudas, de continuar. Así que tenemos que orar mucho por los médicos cristianos de Puerto Rico, por los jóvenes que están en la universidad, ahora mismo que se están entrenando y no saben qué hacer, ¿verdad? Porque cuando somos jóvenes estamos idolizando todas estas personas que nos están dando clases, somos unas mentes jóvenes, unas mentes nuevas, y tienes estos doctores indoctrinándote y diciéndote estas cosas. Así que oremos mucho por los jóvenes que se están educando. Sí, más adelante ellos también, ¿verdad?, manifiestan que muchas de las bases que utilizan para decir que el aborto está correcto es que los hijos van a nacer en lugares, ¿verdad?, con escasos recursos, o que van a ser maltratados o de alguna manera, pero hasta el sol de hoy el aborto no ha eliminado ni la hambruna, ni la trata humana, ni la pobreza, ni el mal, ¿sabe? No, el aborto no elimina estas cosas. Así que no hay base para decir el aborto está, o sea, el aborto hasta el sol de hoy mata la vida de un ser humano inocente y punto. Y ellos dicen también aquí que van a dar la batalla, que el activismo a favor y en defensa de estas facultades está más fuerte que hace mucho tiempo, y nosotros toda la vida también vamos a dar la batalla, y venimos más fuerte también que hace mucho tiempo. Exacto. Porque yo estoy cansada de este tema. Yo estoy harta de que se hable del aborto como un derecho. El aborto no debe ser el derecho de nadie. Matar la vida de un ser humano inocente no debe ser derecho de nadie. Me da mucho sentimiento y coraje porque yo estuve en esa posición y yo sé lo que es vivir un aborto y lo que se vive después de un aborto, ¿verdad? Así que, siguiendo con las noticias para no quedarnos, para que no se nos vaya el tiempo. Tranquila. Y eso es para que vean, mira, las personas que trabajamos en toda la vida somos personas que trabajamos mano a mano con mujeres y hombres que han experimentado abortos. Cuando nosotros hablamos de este tema, no hablamos con odio hacia una persona que ha experimentado un aborto. Actually, ni con odio a un doctor o un abortista. Claro. Estamos hablando con odio al aborto, ¿ok? Porque el aborto es el asesinato de una criatura inocente que no se puede defender a base de mentira, a base de manipulación y a base de aprovecharse de personas vulnerables. Y una base que no es sostenible. O sea, excusas. Qué Estamos fuerte. bien. Pues nos Qué quedan 2 fuerte por minutitos, demás. así que to wrap up, vamos a tener que wrap up. Teníamos tantas noticias para compartir. Se nos puede ir horas y horas hablando de este tema, pero queremos dejarles saber, ¿verdad?, que nosotros estamos en Toda la Vida PR en Instagram, en Facebook. Estamos en ¿dónde más? En Twitter, en Pinterest, en todos lados. Estamos en todas, así que por favor entren a nuestra página. También queremos hablarle a las personas que han tenido un aborto en tu pasado. Si tú has tenido un aborto en tu pasado, yo quiero que tú sepas que Dios te ama. Que Dios te ama y Él dio su vida por ti, que si tú le diste tu vida a Él, tú eres perdonada y que lo que su sangre pagó, tú no tienes que cargar. Así que queremos que también nos llames, te comuniques con nosotros. Puedes ir a las páginas tanto de Facebook e Instagram, nuevamente Toda la Vida PR, y puedes simplemente escribirnos un mensaje. También me puedes llamar personalmente a mí al 787-690-1135, 787-690-1135. Nos encantaría hablar contigo y dejarte saber lo mucho que Dios te
te ama y cómo nosotros podemos ayudarte a poder procesar ese luto, porque cuando perdemos un hijo tenemos que pasar por un luto saludable. Así que comunícate con nosotros, Daisy y Fanny Gómez. De Muchas toda la gracias. vida. Qué bueno, muchas gracias, muchachas. Espectacular, gracias. Y qué manera de terminar esta edición de hoy de En Ruta Nueva Vida 97.7. Que by the way fue un programa extraordinario. De principio hasta lo último, con cierre de oro.